Una cordial bienvenida. Mi nombre es David Audifred, soy el líder comercial de Asion México y Latinoamérica y les saludo y les doy la bienvenida a este webinar, a esta charla de Asion y Axur que hemos preparado con mucho cariño para todos y cada uno de ustedes. Sean cordialmente bienvenidos. Quiero darle las gracias a Mauricio Pergoraro y también a Patricio Pérez y vamos a comenzar ahora nuestro webinar. Les quiero recordar a todos y cada uno de ustedes que el evento será grabado y posteriormente será publicado en YouTube, tanto de redes sociales de Asion y Axur, y será enviado por correo electrónico para que puedan ustedes también asistirle, analizarle y poder también ver las informaciones. El evento será dividido en dos partes. La primera parte contará con una conferencia y la segunda parte será una sesión de preguntas y respuestas. Así que el speaker número 1 será Patricio Pérez, que tiene la posición de Cyber Threat Intelligence en Axur. Y Patricio, les cuento un poquito de la experiencia y un poquito del background que tiene Patricio profesionalmente. Patricio es especialista en inteligencia de amenazas, con más de 10 años de experiencia en puestos de Blue Team, o sea, el lado de los buenos, con Incident Response y análisis de malware. Formó parte del CIRT de la Armada de Chile y colabora activamente en seguimiento de APT y amenazas globales. Es un placer tener a Patricio con nosotros. El speaker número 2 es el orgullo de Asion en cuanto a ciberseguridad. Es nuestro CISO, Mauricio Pergoraro. Mauricio Pergoraro es CISO de Asion, como les comentaba, con ya más de 20 años de experiencia en puestos de liderazgo clave y llave en diversas áreas de la seguridad de la información. Y Mauricio dirige actualmente la visión, la estrategia y los programas de seguridad de la información en Asion. Así que, Mauricio, es un orgullo y es un honor tenerte aquí con nosotros. Vamos a tener algunas encuestas para ustedes. Vamos a tener también algunas preguntitas que queremos que nos ayuden. Este será interactivo. Ustedes podrán clicar en las encuestas y podrán ver en dónde poder darnos su respuesta. Nos van a ayudar ustedes a que nosotros podamos seguir con este webinar con sus respuestas y poderlas comentar. Y al final de la sesión vamos a tener un momento donde se van a poder desenmutar los micrófonos, se van a poder escribir inclusive en el chat algunas preguntas y entonces tanto Mauricio como Patricio van a poder entonces responderles a ustedes. Así que sin más preámbulos, les cedo la palabra a nuestros speakers y les agradezco de nueva cuenta el estar aquí con nosotros. Muchas gracias. Muchas gracias, David. Muchas gracias, Patricio, por estar con nosotros acá. Y sin más espera, vamos a empezar. Ya saben el nombre, voy adelante en la presentación. Vamos a dividir esta presentación en tres, la presentación, la parte antes de Q&A, en tres partes. Hablar, eso es creamos acá una historia. Vamos a hablar del mundo hiperconectado y lo que eso significa para la ciberseguridad. Después Patricio viene y nos hará empezará la discusión de los ciberataques modernos y por qué aún hablamos de ransomware y malware, que es un tema muy recurrente y que se escucha muchísimo y toda vez, siempre. Nosotros que hablamos con seguridad de la información todo el día, es un tema constante. Nosotros sabemos, y aunque sea un poco viejo, un poco ya se vea mucho tiempo en todo, en webinars, noticias, de todo, aún es una cosa que tenemos que hablar. Y por fin, yo volveré a hablar del monitoreo en tiempo real y observabilidad.
que es el tema central, como cerraremos con el tema central de este webinar, ¿ok? Ok, entonces el mundo hoy es hiperconectado, no tenemos como decir o como pensar que las cosas se pueden estar desconectadas, separadas, distintas. Hoy el mundo ha cambiado. En los últimos 10, 20 años, todo ha cambiado. La economía, por ejemplo, nos trae que el online es el nuevo offline. Empresas, compañías, negocios que están fuera de la internet, fuera de la web, que no operan online, prácticamente se torna muy difícil. Es claro que hay los mercados, las tiendas que son locales, de barrio, etcétera, pero no estamos hablando de esas también. Y mismo esas que quieren hoy vender, tienen que tener una presencia online, ¿no? Entonces, la pandemia probó eso más que todo. Ahora hablando de grandes empresas, muchas grandes empresas tuvieron prejuicio, tuvieron problemas en mantener the revenue, los ganos durante la pandemia porque no tenía una buena presencia online. La automación de la banca en gran escala ocurrió muchísimo en los últimos 10 años en Brasil, México, Argentina, Colombia, toda la América Latina. Lo que vimos es que muchos servicios de banca financieros fueron creados, fueron implementados para hacer la vida de los clientes más fácil y para que el dinero circulase más rápido. Como en Brasil, por ejemplo, que unos 2 años tenemos lo que el PIX, que es una transferencia casi en tiempo real de dinero online, ¿no? Y hay servicios muy parecidos, muy semejantes en México, Argentina y otros países. Y ahora, ¿dónde la discusión de la economía está? Estamos en las fintechs y criptomonedas. Estamos delante de una nueva era de cómo se hace, de cómo crece la economía. En la comunicación, no tengo mucho que decir aquí, los dejo con 3 palabritas que en los últimos 10 años, quizá en los últimos 20 años, transformó todo cómo la comunicación ocurre en el mundo, ¿no? Antes de 2003, 2004, las social media no eran mucho grandes, no eran mucho diseminadas. En los últimos 10 años, el mundo y cosas en el mundo se transformaron debido a las medias sociales, debido a Twitter, a YouTube, a Facebook, y los otros tantos que existen. Entonces, la comunicación en los últimos, efectivamente, en los últimos 10 a 20 años, se ha movido de las manos de grandes empresas de comunicación para todos nosotros. La tecnología, los dispositivos móviles se han comoditizado, todo hoy tenemos en un smartphone, ¿no? Todo ocurre en nuestro bolsillo y es un dispositivo que en 2, 3 años se quedará viejo, que tendremos que trocar, ¿no? La nube de cloud computing se ha establecido. Hoy no hay empresa que no tenga algún tipo de footprint, algún servicio que no sea en la nube. Eso está para ficar, así como el próximo tema, la nueva frontera, que es el edge computing. Ahora, para que ya tenemos on-premise, tenemos procesamiento en la nube, también tenemos que mover para procesamiento en edge, porque eso es una cosa, y cuando hablamos del monitoreo, vamos a tocar un poquito más en este asunto de edge, es lo que permite la velocidad que la comunicación y la economía necesitan. ¿Y qué tenemos para cybersecurity, para la seguridad de la información? Hoy podemos casi decir que la seguridad perimetral ya no existe. Cuando estamos en la nube, cuando estamos en edge, la seguridad es casi host-based, casi
punto a punto. Cuando hablamos de Zero Trust, es muy particular que la seguridad perimetral ya no existe en ese caso, porque no tenemos cómo confiar en un borde que no sabemos si está totalmente protegido o no. Viejos delitos a través de nuevos medios. Ustedes escucharon a Patricio hablar de ransomware, malware. No hay más que decir eso. Los crímenes, los bandidos usan ahora los dispositivos online, la internet, para practicar los mismos delitos que practicaban 30 años, 20 años atrás. Y los datos son el rey de la seguridad cibernética. Esto es hay un archivo que no me recuerdo creo que está en Wired o una de otras de esas grandes newsletters, que dice que el dato es el rey. Porque hoy todo depende de datos, todo que decidimos, todas las decisiones, todo cómo vamos adelante, precisamos de los datos. Y eso es particularmente verdad también para la seguridad cibernética. Y eso es que el monitoreo en tiempo real y que la observabilidad hablan. ¿Ok? Vamos a volver un poquito a algunos de esos temas. Adelante. Ahora paso la palabra para Patricio. Patricio, mucho gusto estar aquí con usted, por favor. Muchas gracias, Mauricio. El stage is yours. A veces cambio, no sé cómo decir en español, perdón. Okay, vamos adelante. No, pues, está muy bien. Vaya hacia adelante, o como se dice aquí en Chile, póngale. Muchas gracias, muy encantado de estar acá. La verdad que tomando las palabras que Mauricio mencionaba hace un momento atrás respecto a las amenazas, ¿cierto? Y antiguos crímenes, pero con nuevas formas de hacerlo, en realidad lo que estamos viendo acá es finalmente la evolución natural de todo este tipo de marañas o de triquiñuelas que utilizan los ciberdelincuentes, ¿ya? Y justamente partiendo desde la base, teniendo una pequeña muestra de esto, de cómo se comportan, ¿cierto? De cómo ha venido esto evolucionando, saltamos al año 80, por allá, cuando estaba de moda recién esto de los computadores, la creación de los discos duros, cuando recién estaba comenzando todo esto, y ahí se documenta el primer ransomware por allá del año 89, ¿cierto? Y curiosamente no lo creó un programador como tal, sino que un doctor, ¿cierto?, que trabajaba en el departamento de biología de la Universidad de Harvard, se le ocurrió nada más y nada menos que crear este bichito, como decimos acá en Chile. ¿Y por qué considerado ransomware? Porque, bueno, cifraba una parte del arranque del equipo en donde se insertaba un disquete, donde iba este pequeño trozo de código, y pidió un rescate para poder desbloquear la máquina, $189, que estaban apuntados a una cuenta existente en Panamá. Curioso, ya existía, imagínense, por allá el año 89, y vemos este comportamiento por acá. De hecho, en el slide que viene ahora yo les voy a conversar de la evolución natural que ha tenido el ransomware desde allá, desde el 89 hasta la fecha. Trozos de código que hemos ido mirando, yo por allá el año 89 todavía no tenía ni 4 años, así que recién por acá, el año 2003, 2004, vine a escuchar acerca de este tipo de ataques, pero si miramos esta línea de tiempo nos damos cuenta que ha tenido una evolución tal vez paulatina, no han sido saltos cortos, sino que desde el 89 a 2005 más o menos hubo un trecho largo, pero de ahí en adelante ya vemos pasos más cortos, en un promedio de entre 3 a 4 años por cada una de estas evoluciones, llegando al CryptoLocker por allá en 2013, donde se ven los primeros ataques dirigidos. Y digo dirigidos porque estaban diseñados a medida para algunas organizaciones, como el espionaje industrial, ¿cierto? O simplemente la destrucción de algunas organizaciones que estaban en la competencia. Recordemos que esto se mueve a todo nivel, en todos lados, ¿cierto? Desde gobierno, ¿cierto?, hasta negocios. Todo esto es un tema de estrategia. Y después damos un salto por acá al 2014, 2016. ¿Qué pasa en estos años? Entre el 2014 y 2017 es el boom
de los CryptoLockers, ¿cierto? Y de los ransomware inteligentes, por así llamarlo. Recordemos por allá el 2017, el ataque de WannaCry, ¿cierto? 2017 por allá, a mediados de ese año, también con NotPetya, donde causó estragos en Europa. No sé si alguien se acordará de eso, que como decimos aquí en Chile, en buen chileno, dejó la patada, por así decirlo. ¿Por qué? Porque atacó distintos sistemas. Y la idea de esto en un principio era solamente algo así como decirlo en bien español, apretar el cuello al gobierno, algunos gobiernos de Europa. Pero ¿qué pasa? Los operadores de este ransomware se les escapó de las manos y se comenzó a propagar por la red, ya que tenía comportamiento de gusano, es decir, estaba buscando algunos agujeros de seguridad para poder moverse dentro de las redes y lamentablemente se les escapó y se movió por routers y se propagó a toda Europa. Finalmente, alguien por ahí, un investigador, descubrió un kill switch para poder detener esta propagación y obviamente el cifrado del ransomware. Quedó en la historia porque fue el antes y el después. Y desde ahí en adelante vemos lo que estamos observando, valga la redundancia, con el comportamiento del ransomware. Y evolucionamos posteriormente al ransomware as a service, que en el slide que viene ahora explica un poquitito de manera gráfica cómo se comporta. Pero viene a ser prácticamente lo que nosotros del lado bueno hacemos. Trabajamos, ¿cierto?, para proteger los activos de una empresa, ¿cierto?, por el lado de defensa, por el lado de Red Team, etc. La diferencia acá es que existe un desarrollador que crea la herramienta y la vende. Pero ¿cómo la vende? Yo no es que venda el software como tal y me olvide de esto, no. Aquí el negocio es hacer la venta por medio de una licencia o por medio de una suscripción, tal cual lo escuchan, como una suscripción. Yo te vendo, por ejemplo, un ransomware builder por $100 más la suscripción, que te va a costar el 5 o 10% de las ganancias que obtengas de los ataques. Por esto, este flujo que se ve acá, se ve al desarrollador que entrega o vende este software, ¿cierto?, a un afiliado de ransomware. Por eso se habla de los desarrolladores, los grupos y los afiliados. Los afiliados no necesariamente son los desarrolladores de la herramienta. Despliegan sus ataques y aquellos exitosos, un porcentaje de esto va al desarrollador, ¿cierto?, o al dueño, en este caso, de la herramienta. Es un modelo de negocio, ¿cierto?, que se adoptó porque obviamente deja ganancias. Se estima que durante 2020-2021 más de 130 millones de dólares fueron pagados en rescate, 130 millones de dólares pagados en rescate. Eso es mucho dinero, muchas lucas, como decimos acá en Chile. Es decir, ¿cuántos grupos se beneficiaron de esto? Unas merecidas vacaciones en el Caribe con ese dinero, quién sabe. El hecho es que es un modelo de negocio y un modelo de negocio exitoso, porque todos se benefician, excepto la víctima, obviamente. Aquí después, yo les hablaba del 2017, 2018, cuando ya el ransomware evoluciona, ¿cierto? La extorsión se volvió el plus. ¿Y por qué se volvió el plus? Porque se dieron cuenta que no bastaba con cifrar los archivos y dejarlos ahí y ya, sino que, ok, yo cifro los archivos, pero si usted me paga, le entrego una llave de descifrado, que no siempre se daba de esta manera. Y obviamente en este punto ya estamos observando el ransomware 4.5, de hecho, en el rebrand 4.5, porque ya estamos al nivel de wiper, es decir, con intenciones destructivas, pero hasta aquí, en el ransomware as a service, con extorsión de por medio, hablábamos del rebrand 3.5. ¿Por qué? Porque ingresaron este modelo de negocio, además de ya cifrar los archivos y decir que, oiga, yo le cifré los archivos y que si quiere recuperarlo le entrego una clave, ahora la doble extorsión entra en juego y le digo, además, si usted no me quiere pagar, no le entrego la clave y exfiltro sus datos. Doble extorsión. Lo mismo ocurre con el malware as a service, que es finalmente digamos, otro modelo de negocio, pero aquí ya no hablamos solo de ransomware, aquí ya hablamos de otra clase de malware, infostealers, phishing kits, ¿cierto? Malware diseñado a la medida, rats, etcétera, etcétera, etcétera. Como nos mencionaba Mauricio, nosotros que trabajamos en seguridad vemos de esto prácticamente todos los días. De hecho, hace un momento atrás estaba hablando con un colega de otra empresa donde me decía que este mes han tenido un bombardeo de ataques de phishing y de mal spam, básicamente. Y es curioso por el hecho de que ellos efectúan su investigación, buscan algunos indicadores, efectuando inteligencia, obviamente,
y no nos encuentran en otros lugares. Entonces podríamos estar en un escenario en donde esto es un ataque dirigido, donde el malware fue hecho a la medida para ellos, no lo sabemos. Y esto lo comento porque también el malware as a service se volvió un modelo de negocio bastante lucrativo. Nos damos una vuelta por la darknet, ¿cierto? Por las black markets, y nos damos cuenta que hay equipos comprometidos, hay DNS, hay correos electrónicos, etcétera. Y todos estos eh, producto de una campaña que ha sido llevada a cabo por medio de este modelo, malware as a service. Nada más que decir, ya no existe la intención de que yo te infecto y solo te infecto y te robo los datos. No, aquí ya hay una intención económica, obviamente. O sea, yo robo los datos y yo, si quiero, puedo venderlos en la darknet, ¿cierto? Y ganar dinero por otro lado, o usted me paga y yo se los devuelvo y aquí no ha pasado nada. Curioso. Y esto viene a ser ¿por qué? Porque durante el año 2021, y como vamos a mostrar en el siguiente slide, los vectores de ataque, los principales vectores de ataque, ¿cierto? Fueron por medio de phishing, ¿cierto? O mal spam, y compromiso de RDP, los principales vectores, no digo que son los únicos, pero en 2021 se observó mucho la explotación de este tipo de, digamos, de vectores. No lo digo como explotación como vulnerabilidad, sino que tomando el hecho de que son formas de efectuar un acceso inicial. Recordemos el comportamiento de ransomware nuevamente. Durante el año pasado estuvo muy de moda la explotación de RDPs expuestos hacia Internet y ataques de fuerza bruta para poder acceder a un servidor que estaba expuesto, a una máquina que estaba expuesta, y luego desplegar malware, porque existían malas políticas de seguridad. ¿Y esto por qué ocurrió? Con el fenómeno, ¿cierto?, de la pandemia. La pandemia nos vino a enseñar finalmente cómo nosotros teníamos que configurar o cómo llevar a cabo el diseño de una red para poder trabajar de manera remota desde la casa. No teníamos experiencia, tal vez algunas empresas ya habían implementado esto hace mucho antes, pero esto nos vino a dar como el batazo en la cabeza y decirnos, nosotros tenemos que adaptarnos a esta nueva modalidad, pero también tenemos que adaptar y mejorar la seguridad. Y se reflejó justamente en este tipo de comportamiento. Software vulnerable, ¿cierto? Y otros tipos de ataques como el malware diseñado a la medida, que lo hablábamos hace un momento atrás, en donde la mayor cantidad de explotación se debió a antiguas vulnerabilidades existentes en distintos software o en distintos productos que se ofrecen en el mercado. Si hacemos un refresh, la semana pasada estuvo muy en boga una vulnerabilidad que estuvo siendo explotada en una conocida marca de productos de seguridad. Y durante esta semana estamos viendo algo relacionado con algunos plugins del famoso gestor de sitios web. ¿Qué quiere decir esto? Que todo el tiempo estamos mirando nuevos descubrimientos en cuanto a fallas de seguridad y que muchos otros profesionales, por así llamarlo, pero que están del lado oscuro de la fuerza, aprovechan para beneficio propio. De hecho, en el siguiente slide, de hecho, hay algunos números que nos hablan de esto, y es preocupante porque hasta el año pasado y parte del Q1 que llevamos del año ya, son cifras bastante que nos deben llamar la atención. Sobre todo porque organizaciones que se dedican a la búsqueda y la cacería de estos actores maliciosos, a la prevención de la explotación de vulnerabilidades, de compromiso de estos equipos, de la protección de las empresas, no como tal, sino que como infraestructura crítica tal vez, nos damos cuenta de que han sido golpeados muy fuerte. Y en 3 meses, por ejemplo, tomando el primer punto, donde dice que los hackers han tomado más o menos 209 millones de dólares en solo 3 meses, o sea, hablamos en pérdida, hablamos en ganancia, porque al final lo que estamos viendo es que si le pagamos o si le damos como el avante a estos ciberactores, le estamos diciendo, oiga, si usted sigue cometiendo delitos, yo le voy a seguir pagando porque necesito seguir operando. Sin embargo, durante mediados del año pasado, principios de este, ya hay un cambio en la mentalidad, ¿cierto?, en el despliegue de la seguridad, y ya empezamos a decir, oye, no, hay que dar un stop. Ya no podemos seguir pagándole a estos tipos, porque finalmente lo que estamos haciendo es darle alimento para que sigan mejorando sus capacidades y nos sigan cobrando, ¿cierto? La recomendación siempre ha sido que el pago a un
ataque de ransomware y un compromiso de ransomware no se efectúe. Sin embargo, entre 2022, 2021 se disparó y el aumento fue entre 30 y 40%. Y eso es mucho, por el hecho de que obviamente hubo esta evolución del ransomware de extorsión y doble extorsión, ¿cierto? Si saltamos un poco más, ya por acá cerca del 60% de esos dominios maliciosos que están relacionados a alguna campaña, ¿cierto? Puede ser spam, puede ser phishing, puede ser que estén siendo utilizados para justamente una operación que se está llevando a cabo contra un objetivo específico. Y ojo, porque muchas veces los grupos de ciberatacantes no tienen un objetivo específico como víctima, sino que tienen un objetivo específico de retribución. Es decir, voy a efectuar el ataque para ganar dinero, nada más. Pero a quien le llegue, por ejemplo, Mecotio, Emotet, da igual, ¿cierto? Y finalmente, bueno, estos dominios, el 20, el 30% de estos dominios, o sea, de lo que yo he creado como un dominio malicioso para una campaña que yo voy a desplegar, ¿cierto? Estos son nuevos y se usan aproximadamente un par de horas, tal vez un día, cuando mucho, pero normalmente se registran y luego se utilizan para llevar a cabo la campaña. Y esto ya está probado, se ha hecho estadística al respecto, porque efectivamente hay investigadores que se dedican a hacer seguimiento de este tipo de creaciones, por así llamarlo, y como es tan barato hoy en día registrar un dominio, dejarlo a nombre de cualquier persona prácticamente, eh, puedo desplegar una campaña en menos de un día, muy brevemente. Entonces, ¿qué nos dice finalmente la estadística y motivación? Bueno, por un lado, que la tendencia ha ido en aumento, por un lado, ¿cierto? Que lamentablemente las organizaciones e incluso particulares han sucumbido frente a estos ataques, ya sea de ransomware, ya sea de malware, etcétera, y han tenido que abrir la chequera y pagar, ¿cierto?, para poder recuperar parte de sus datos, y ojo, porque no siempre ocurre así, yo pago y no me devuelven nada. Y por otro lado, aquellos vectores de ataques que hablábamos hace un momento atrás, que son también complementados con esta forma de operar a través de las campañas de spam, las campañas de mal spam, de phishing, etcétera. Aquí ya no nos centramos solamente en la suplantación de identidad tal vez de una entidad bancaria, sino que ya podemos, de hecho hemos visto entidades de gobierno, dependiendo del país objetivo, hemos visto servicios, etcétera, etcétera. Mauricio, no sé qué opinas tú al respecto, porque esto es estadística dura, como hablábamos hace unos días atrás. Y perdón, es que los números nos muestran, ¿no? Es el crimen, voy a poner entre aspas, que el crimen compensa, ¿no? Eso es que vimos acá. Y como dijiste, ¿no? Si las compañías continúan pagando, ransomware nunca va a acabar, ¿no? Eso es una cosa, por ejemplo, creo que el FBI nos dice que en cualquier situación, si el dinero pasa de la mano para la mano de los malos, de los criminosos, ellos continuarán haciendo crímenes. Es como se dice en inglés, follow the money. Si quieres acabar con todo, tenemos que acabar con que las rentas de estos criminosos no ocurran, ¿no? Entonces, una manera es no pagar y ahí ya introduciendo lo que vamos a hablar adelante, ¿cómo hacemos eso? Y cuando pensamos en ransomware, no sé, Patricio, sé qué te parece, pero cuando hablamos de ransomware, la primera cosa que pensamos, ok, el problema ocurrió, ¿cómo resolvemos? Creo que pensamos mucho poco en cómo prevenimos, ¿no? Y cómo ser proactivo para que no ocurra. Entonces, el tema del monitoreo, el tema de la observabilidad y el tema de Zero Trust que vamos a hablar muy, muy rápido es esto, es prevención. Entonces, antes de irnos al próximo slide, un poll, una encuesta muy rápida que va a aparecer en su pantalla en algunos segunditos. ¿Ustedes conocen los conceptos de Zero Trust y observabilidad? Sí, no, sí, y utilizo en mi trabajo. Eso es solo para como que tenemos saber más o menos lo que ustedes, que la audiencia tiene por experiencia.
Así es, Mauricio, muy importante que participen. Por favor, ayúdenos a seguir la charla para que sea lo más dinámica posible según sus respuestas. Estamos hablando acerca de Zero Trust, el modelo Zero Trust y también el monitoreo y observabilidad dentro de sus corporaciones, dentro de su operación. ¿Ustedes conocen los conceptos Zero Trust y observabilidad? Sí, no, sí lo conozco y además lo utilizo en mi trabajo. ¿Qué opinan? Háganos saber. Dejar unos segunditos. Tengo curiosidad de saber cuáles son las respuestas. Vamos a ver cuál fue las respuestas. Sí lo conoce el 65% de la audiencia, el 25% no lo conoce y el 10%, lo cual nos da muchísimo gusto, es sí lo conozco y además lo utilizo dentro de mi corporación, dentro del trabajo. ¿Qué opinan, Mauricio? ¿Qué opinan, Patricio, de la audiencia y de sus respuestas? Voy a dejar Patricio y luego todo. Yo, bueno, excelente que el concepto sea conocido, ¿cierto? Me parece también interesante el porcentaje que dice que no lo conozco, pero estas son las instancias en donde podemos introducirnos, ¿verdad? Y empezar a conocer. Acá, bueno, a tono muy personal, ¿cierto? Es preocupante en algunas ocasiones de que en organizaciones grandes, medianas, ¿cierto? Existe un porcentaje bajo en donde, por un lado, se conozca el concepto, pero no simplemente. Se entiende de que hay muchos factores, pero lo importante acá es que ya tenemos una conciencia, ¿cierto? Y eso nos dice la encuesta en este punto, que hay un porcentaje bastante alto que sí, conozco el concepto, tal vez también se conoce cómo aplicar. Así que, por mi lado, yo creo que aquí la tarea es, bueno, seguir documentándose, seguir aprendiendo y tratar de implementar este tipo de conceptos que Mauricio nos va a explicar ahora a continuación, como dijo él muy brevemente, pero es súper importante entenderlo y por qué esto nos ayuda en la ejecución y en la realización de un monitoreo proactivo y no reactivo, obviamente. Okay, gracias, Patricio. Entonces, eso es muy bueno saber que las personas conocen, están buscando el conocimiento. Esa es la primera parte, ¿no? Ese es el primer espíritu, el principal espíritu objetivo de este webinar, traer el conocimiento, traer a discusión. Y hay un paréntesis acá, fue muy difícil, ¿no, Patricio, hablar y decidir lo que decir de ransomware, de malware, porque se dice todo, ¿no? Entonces tuvimos que traer algo nuevo, ¿no? Pero eso es para setar el stage, para poner el contenido en una concepción que podemos hablar, ok, ya sabemos eso, ok, ¿qué haremos diferente? Es donde queremos hablar y diseminar el conocimiento de esas cosas como el Zero Trust y observabilidad. Porque eso es que nos dará como profesionales de ciberseguridad, de seguridad de información, para proteger proactivamente nuestras organizaciones. Es claro que esto no es solo esto, estos son dos conceptos de muchos conceptos que tenemos en nuestra profesión, ¿no? Pero son cosas que, además que son el tema de acá, son dos buenos conceptos para empezar la implementación, para que aquellos 10% que estaba en la encuesta crezcan y sean en un año o en 2 años más de 50%, ¿no? Entonces, muy rápidamente, ¿qué es el concepto de Zero Trust para la web? El concepto de Zero Trust es que, en una línea, es que no se puede confiar en nada, en nadie. Todo tiene que se autenticar y se autorizar en cada acceso, en cada uso de un servicio en la Internet, en la web o en el web application. Eso es muy simple, pero cuando pensamos en Zero Trust no podemos pensar solo en la parte de identidad y autorización, tenemos que pensar
Ok, las otras partes. Ya hay algunos 2 o 3 conceptos de Zero Trust que son relacionados a los datos y al tráfico y a la seguridad. El primer concepto es que Zero Trust no piensa en seguridad perimetral. O sea, la seguridad para Zero Trust es no perimetral. Hay seguridad en todos los endpoints, en todos los puntos donde hay conexiones y donde hay servicios. Zero Trust busca la protección avanzada de amenazas que debe utilizar algoritmos avanzados para proteger el borde. Eso, por ejemplo, es que vemos que ocurre en WAF, en un Web Application Firewall. Zero Trust también tras tanto la observabilidad como la respuesta en tiempo real. Estos son conceptos separados, pero ocurren casi juntos, ¿no? Entonces, cuando capturamos y cuando los eventos ocurren en el borde o en el punto, the endpoint, de punto final donde el procesamiento ocurre, por ejemplo, en una Edge Application o en un Edge Server, nosotros tenemos que saber lo que está ocurriendo lá. Eso que trae la observabilidad y la respuesta en tiempo real. Pienso que en el futuro podemos hacer un webinar solo hablando de Zero Trust y todos los conceptos, porque es una discusión para 2 horas, 3 horas, un día, no, estoy de broma. Pero es un tema en sí, es un tema para hablar más tiempo. Pero, ¿qué quiero traer acá? Porque para que tengan la observabilidad y respuesta en tiempo real en su cabeza y vamos adelante. 2 estadísticas a más para por qué la observabilidad es importante. Es saber dónde se ubican los incidentes de seguridad. Aquí la estadística de la superficie de ataque que Patricio nos ha traído. Se ve acá también, donde ocurren la grande parte o casi todos los eventos de incidentes de seguridad. Esta es una pesquisa de Verizon, creo. Sí, Verizon, que son los servidores donde ocurren los problemas, y particularmente en Web Application Servers. O sea, lo que está en web proveyendo algún servicio con algún tipo de autenticación o con algún tipo de dado fluyendo allá. Y acá, ¿qué es los conceptos que les quiero decir? Que la observabilidad es importante. La observabilidad es que nos va a decir cómo que los servidores, cómo que las web applications están siendo atacadas, están siendo abusadas, están siendo con un brute force o con la tentativa de un SQL injection o lo que sea, ¿no? Entonces, los principales casos de uso de la observabilidad, y acá hay 2 que no son exactamente de seguridad, que una de las perspectivas comerciales, donde con lo que ocurre en el web server, en la aplicación, podemos saber cómo está yendo nuestro negocio. En otro, podemos entender cómo está la salud, hacer los health checks del sistema que está rodando, que está siendo ejecutado en el punto final, allá en el Edge Server o en el CDN, perdón. O en el servidor de la cloud, de la nube. El tercer punto, que es lo que nos más interesa acá para este grupo, es observabilidad, que hace con que las alertas en tiempo real, casi en tiempo real, sobre amenazas de seguridad pueden ser detectados y que nos ayuda a preparar para responder a esos ataques cibernéticos. Los principales beneficios observabilidad para seguridad es que tenemos inteligencia en las amenazas, podemos trabajar la conformidad de lo que ocurre de la aplicación o del servidor web, podemos trabajar la conformidad para frameworks como PCI e ISO, por ejemplo, la observabilidad que ya hablamos, y para proteger a nuestro ambiente que está en el punto, que está en la edge, que está en la cloud, y a todos los usuarios, a todos los clientes que trabajan en aquel punto.
Y acá nosotros, por el tiempo y por todo lo que hablamos escrito, no vamos a entrar muchísimo en las partes técnicas de observabilidad y cómo ocurre. Puedo decir que sea un tema para otra webinar o para que se quieran discutir separadamente. Yo creo que Patricio también podemos hablar y podemos decir lo que entrar en más detalles de que nuestras dos empresas trabajan y usan, ¿no? Pero acá les traigo un flujo de trabajo muy simple, muy alto nivel, 10.000 metros encima del suelo, de que cómo es el flujo de trabajo de la observabilidad para ciberseguridad. Y por qué es importante que ese flujo se mantenga, porque un concepto muy importante de la observabilidad es que los datos están siempre siendo streamados o enviados, ingeridos y procesados. Entonces, probablemente los tres ítems centrales acá, probablemente es lo más importante. Pero todo empieza en una fuente, o sea, o donde los datos, los eventos se generan. Eso puede ser el web server, un Identity Management System, un IDS, un IDP, simplemente tráfico de red, Threat Intel, como genera, por ejemplo, Axure y otras empresas de Threat Intelligence, ¿no? Honeypots que nosotros tengamos en nuestro ambiente o que tengamos que nos genere inteligencia también, scans de vulnerabilidad, todos eventos de seguridad o de tráfico pueden y deben ser usados en el input del data stream. Y acá es una parte muy técnica, que aquí ustedes ven algunos nombres de soluciones. El data stream es que mantiene el flujo de datos continuo, porque es importante para observabilidad. Y después de este mecanismo que mantiene el data stream, tenemos la ingestión de datos, de data ingestion, y quizá el almacenamiento y storage de eso. Y aquí hay varias soluciones que hacen esto, y este es el primer momento donde hay podemos decir, un preprocesamiento de los datos, o una normalización de los datos. En el próximo paso, que hablando ahora de seguridad, probablemente es donde nos identificamos más, es donde el dado llega al SIEM o a nuestros sistemas de SOAR o cualquier otra herramienta de corrección de datos o quizá hasta a nuestras listas de incidentes. Es donde tenemos los ojos y empieza el trabajo de identificación y de visualización, que es el último paso, ¿no? El último paso de este proceso. Y aquí, cuando vemos eso en una forma completa, esto es lo que debemos buscar si queremos implementar observabilidad para ciberseguridad. Obviamente, las herramientas, las soluciones, hay muchísimas, ¿no? Hay muchos fornecedores, hay los top de market, hay otros que no tanto, pero que lo importante es que se tiene que buscar que la generación de los datos en la fuente llegue hasta el procesamiento de la visualización para que eso nos cree inteligencia, eso nos cree las posibilidades de ser proactivos para proteger la seguridad y para que, por ejemplo, un ataque de phishing, una campaña de malware o ransomware no ocurra en nuestros ambientes. Entonces, concluyendo, ¿qué nos dice la observabilidad, el uso de monitoreo en tiempo real, la observabilidad? Y acá una cosa que no mencioné antes, pero hablar de monitoreo en tiempo real, la observabilidad, es casi la misma cosa. Yo creo que es, en mi cabeza, observabilidad es la evolución del monitoreo en tiempo real. La observabilidad no es solo generar el evento, ver el evento y hacer la acción. Observabilidad es qué acciones y qué decisiones se tira de este monitoreo en tiempo real. ¿Y cuáles son los, entonces, concluyendo aquí, los beneficios, ¿no? Cuando utilizamos observabilidad, la ciberseguridad se torna proactiva, donde podemos entregar con plataformas, APIs, lo que fuera. Conseguimos descubrir cuándo estamos siendo atacados casi en tiempo real.
conseguimos afinar la seguridad de nuestro ambiente, podemos trabajar en una plataforma de solución única, aunque los módulos o que los sistemas sean independientes en cada una de las fases, de las partes que los mostré, la plataforma de observabilidad necesita ser única. Y la aplicación se desempeña, ¿no? se amplía la protección de todo lo que tenemos en nuestro ambiente. ¿Okay? Y acá ya estamos nos moviendo al fin, tenemos 10 minutos y queremos dejar un tiempo para preguntas y respuestas. Y les encierro, les dejo con una frase de James Spafford, que es un académico de una universidad en Estados Unidos, no me recuerdo el nombre ahora, que dice que el único sistema seguro es aquel que está apagado dentro de un bloque de hormigón, protegido en una habitación sellada y rodeada de guardias armados. Entonces, nosotros que trabajamos con seguridad sabemos, y es una frase que tenemos, que no hay seguridad 100%. Si está en la internet, será atacado. No es una cuestión de si, es una cuestión de cuándo, ¿no? Entonces, es importante que, hablando de este evento y agradeciendo nuevamente a Patricio, importante que nosotros, Información y Seguridad, estemos juntos para que consigamos traer conocimiento y también soluciones. Entonces, si ustedes tienen alguna pregunta también sobre Asion o sobre Axur, podemos hacer ahora también en los Q&A y podemos entrar en algunos más detalles técnicos. Para finalizar... Perdón, Mauricio. Justo en este momento vamos a abrir los micrófonos y nuestro equipo de Asion va a abrir los micrófonos. Les recordamos que aquí están en su pantalla las redes sociales, tanto de Mauricio Pegoraro como de Patricio Pérez, donde ellos constantemente están también compartiendo y publicando algunas noticias de interés de ciberseguridad y también, en el caso de Mauricio, del edge computing y evidentemente el cibercrimen en el caso de Patricio Pérez. También les recordamos la importancia de seguirnos en sus redes sociales a través de las redes de Asion y de Axur. Vamos a estar cerca de ustedes, como les hemos comentado en nuestras redes. Y ahora pues se abren los micrófonos, se abre también el chat para preguntas y respuestas. Hemos recibido también aquí algunas preguntitas de nuestros amigos. Por ejemplo, tenemos una pregunta desde la Ciudad de México que dice: ¿pueden controlarse estos eventos de ciberseguridad en cualquier sistema utilizando la observabilidad? Repito, ¿se pueden controlar estos eventos de ciberseguridad en cualquier sistema dentro de las corporaciones si utilizamos observabilidad? ¿Quién la quiere tomar? ¿Qué tal ahí, Mauricio? Sí, yo empiezo acá. No estoy mutado aquí. Yo decir que es la pregunta, la observabilidad te va a dar la inteligencia para tomar las acciones. Y claro, la observabilidad es una parte de un proceso todo de ciberseguridad, ¿no? Usted aún tiene que tener los host firewalls que sea, o sea, aún tiene que tener los EDRs que para acabar con ataques o con procesos que están ocurriendo en el servidor. Aún hay que seguir el paso. Acá hablamos probablemente, cuando pensamos en observabilidad, y Patricio puede me corregir acá si estoy haciendo alguna cosa que no está completamente completa. La observabilidad es el principio. Como hablamos, queremos que la protección sea proactiva, ¿no? Que no pensamos, el ransomware ocurrió, ¿qué hacemos ahora? No queremos que no ocurra eso, queremos que sepamos lo que puede ocurrir, y eso es que la observabilidad atrás, para decidir lo que hacer después. Lo que hacer después aún no hablamos acá, ¿no? Eso es que sigue en el proceso. Patricio, ¿qué opinas?
Me parece que estamos teniendo algunos problemitas técnicos con el enlace de Mauricio. Vamos a dar paso a otra pregunta de la audiencia, sin antes dejarle de dar prioridad. Hola, ¿me escuchan nuevamente? Sí, te escuchamos nuevamente, Mauricio. Perdón, alguna cosa ocurrió acá en el Wi-Fi o no sé qué fue. No sé cuál fue la última parte que escucharon, pero voy a decir dos palabras. Nuevamente que la observabilidad es el principio de la defensa proactiva. Todas las otras acciones, firewalls, IPS, ADS y EDRs aún tenemos que tener. Y yo terminé la frase diciendo, Patricio, ¿qué opinas? ¿Qué te parece sobre el proceso? Sí, porque justamente un proceso de inteligencia es, por un lado, recopilar toda la información posible a través de la estadística y todo lo que ya existe para que nosotros podamos ejecutar un análisis y tener un panorama un poco más amplio de lo que ha ocurrido. Y tomando esto de la observabilidad, que es ya un proceso que lleva todo esto por detrás, con la inteligencia suficiente, nosotros ya podemos determinar ya en un, digamos, en un ambiente un poco más técnico, indicadores de ataque, ¿cierto? Reutilizando indicadores de compromiso y observando también algunas herramientas como matrices de comportamiento de ciertos ciberactores. O sea, ya no estamos conociendo solo el ataque, sino que también el ciberactor. Entonces, es muy importante. Y esto es lo que finalmente nos entrega la observabilidad en cuanto a este tipo de comportamiento. Finalmente, esto es como decirlo, estamos como rozando casi la psicología del ciberactor prácticamente, porque nos estamos ya adelantando tal vez a la jugada que va a ser prontamente. De eso se trata esto, de que ese trabajo de inteligencia nos permita también tener la capacidad de predecir qué es lo que podría ocurrir. A esto va todo esto con la observabilidad. O sea, tengo visibilidad Sí. absolutamente. Hay un proceso muy fuerte detrás, pero es necesario ese proceso para llegar a esto. Sí, Muy bueno. solo para ampliar un poquito más la respuesta, por ejemplo, lo que dice Patricio, si vemos lo que está ocurriendo, por ejemplo, ustedes recuerdan ahorita unos 2 meses Log4j o Log4Shell, ¿no? Perdón, Log4Shell. O que la observabilidad podemos decir aquí en Axiom, con alguna inteligencia con inteligencia que recibimos también de Axo. Cómo era la asignatura, cómo era el payload de aquel ataque. Con eso podemos crear para nuestros clientes que utilizan Axiom, Edge Computing y que usan Axiom WAF, podemos crear asignaturas y la detección del payload y poner como una regla, como una condición en el WAF para que el ataque se parase totalmente. Y eso fue muy rápido. Eso es que la observabilidad atrás, eso que la threat intelligence como Axur provee para como negocio, ¿no? Que puede hacer con que Axiom puede poner en su negocio y después dar a sus clientes cosas que paren. Entonces, la observabilidad es esta parte de tener la inteligencia y saber lo que hacer. Y después tenemos todas las otras acciones que aún hacen parte de nuestro trabajo, ¿no? Creo que Hay una es, preguntita más ahí. Antes de hacer la pregunta que tenemos, les recordamos seguirnos en nuestras redes sociales. Síganos en Instagram, síganos en Twitter, síganos en Facebook y en LinkedIn. Las redes sociales están apareciendo en sus chats, en estos momentos, arroba AsionTech. Y para más información y contenidos, échense un vistazo también a nuestro blog, contenidos muy ricos, muy buenos, que estamos teniendo también en nuestro blog. Ahí está la URL y el link del blog saliendo. Patricio, te dará gusto saber que tenemos una pregunta desde tu madre patria, desde la madre patria, desde Chile.
y dice así, la está preguntando Anónimo de Sector Financiero y dice, estos eventos, estos cambios y estas modificaciones son muy difíciles de implementar en las corporaciones. ¿Qué se necesita? Bueno, es una pregunta muy amplia, tomando en el sentido de que hay cambios, primero que nada, en la mentalidad. Hablábamos con Mauricio hace un momento atrás, mientras estábamos presentando, sobre la proactividad, ¿cierto? Sobre la inteligencia, la observabilidad, y en algún momento toqué el punto sobre el cambio de mentalidad. No me refiero como que hay que reestructurar todo nuevamente, no, ya hay que salir de la caja. Hoy en día, Mauricio lo mencionaba al principio, prácticamente no existe un perímetro, tenemos ubicuidad de los servicios, tenemos la nube, tenemos servicios, muy pocos servicios on-premise, entonces llevar a cabo este cambio requiere obviamente, en cambio me refiero a la estructura y a la estrategia de seguridad. ¿Qué es lo que quiero proteger yo, cierto? Sector financiero, muy interesante porque el sector financiero es uno de los objetivos principales, ¿cierto?, de muchos ciberactores. Yo, estando acá en Chile, puedo decir que el sector financiero tiene una estrategia de defensa muy buena, pero no sabría explicar en cuanto a términos económicos, pero sí creo que hay que partir primero por el hecho de que hay que sentarse en la mesa directiva y decir, ya, estamos en una época en donde todas las transacciones están siendo llevadas a cabo online. Yo diría que en un 80%, 90%, ahí ya la estadística la maneja más el sector como tal, pero ¿qué pasa entonces ahora? ¿Cómo mejoro estos servicios? En una experiencia que tuve trabajando en la banca, hay muchos procesos para securizar estos servicios que salen posteriormente a producción para los clientes. Por lo tanto, creo que más allá del proceso interno que se está llevando a cabo de una manera buena, bajo la experiencia que tuve en el sector financiero, hay un cambio de mentalidad que hay que realizar y acá es ya pensar fuera de la caja. Es decir, más allá de que yo quiera crear un producto seguro, es cómo yo, una vez que lanzo ese producto o ese servicio, cómo lo protejo, qué es lo que debo hacer. Y aquí nuevamente entramos a la proactividad, con la observabilidad, con feeds de inteligencia, etcétera, etcétera. Yo ahí ya lo que puedo responder finalmente, y resumiendo todo esto, cuesta hacer ese cambio. Lo viví en otro lugar cuando estuve trabajando en otro frente. Antes fui militar, así que lo viví por ese lado, en el lado de las Fuerzas Armadas, y es algo que cuesta hacer porque ya viene una metodología y esto tiene que empezar a evolucionar, actualizarse, a ver nuevas tecnologías, tal vez reclutar talentos que nos permitan tener una visibilidad un poco más amplia, no solo de aquellos servicios, productos o soluciones de seguridad, sino que también en la parte humana, porque aquí también hay que capacitar gente, hay que hacer varias cosas. Así que sí, el cambio cuesta, pero puedo decir por experiencia que una vez implementado una primera, una segunda fase de ese cambio, ya después esto es como una bola de nieve, o sea, se va y hay que seguir mejorando. Así que, resumidas cuentas, ¿el cambio cuesta? Sí, como todo cambio, cuesta, pero hay que dar el primer paso, cambiar la mentalidad, pensar fuera de la caja y ya en ese sentido tomar soluciones, por ejemplo, las que hemos conversado hoy, y subirse al carro de la tecnología finalmente, que es lo que hemos vivido con estos últimos 2 años de pandemia. Así que hacer el cambio con ánimo y nada, acá en Chile estamos también disponibles para ayudar a lo que sea. Pues subámonos todos al carro de la tecnología, subámonos todos al carro del Edge. Edge significa más. Subámonos todos a monitorear y a prevenir los ciberataques, el cibercrimen. Yo les agradezco a toda la audiencia, a todos los que nos están escuchando a través de las redes sociales, a través de este en vivo, los que nos escucharán después en las publicaciones en redes sociales de este video grabado. Y por supuesto agradecerle a Axur su amistad, su parcería, como se dice en Brasil, su compadrazgo, como se dice en México, y evidentemente a nuestros speakers. Gracias Patricio, genial, de verdad, y gracias Mauricio, soberbio,
Así que les despedimos y muy bonito día. Muchas gracias. Muchas gracias. Vale, vale. Muchas gracias, Patricio, David, a Gracias, todos, Mauricio. toda la audiencia. A todos. Nos vemos en los próximos webinars. Eso es. Eso es. Hasta luego.